Bueno, y la noticia del día, múltiples reacciones ha generado el cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric, el primer cambio de gabinete a los casi 6 meses de gobierno. Hubo modificaciones en 6 ministerios, a los que se suma el fallido nombramiento del comunista Nicolás Cataldo en la Subsecretaría del Interior. Para hablar de estos temas y más, nos acompaña a esta hora la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Senadora Rincón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Bueno, primero la reacción suya al cambio a los cambios que se dieron en el equipo, partiendo por una visión general, la salida de la ministra Isquia Siches, la entrada de una PPD como es Carolina Toá, y también después vamos a entrar en lo que pasó con Nicolás Cataldo. Pero en general, en los cambios principales, sale Giorgio Jackson también de la Secretaría General de Gobierno, que es la cartera que se va a entender con ustedes, y entra Analía Uriarte. ¿Cómo quedan con ese nombramiento? Mire, la verdad es que nosotros esperamos que el gobierno entienda que hay que poner el foco en la solución de los problemas de la ciudadanía, y que este cambio no sea un cambio cosmético, sino que un cambio real que efectivamente ponga el interés en resolver los temas que están ahí congelados, el tema de pensiones, el tema de seguridad, temas tan importantes para hombres y mujeres hoy día en nuestro país, los temas de salud, que llevan 6 meses sin poder avanzar. Y nosotros esperamos que con este cambio de equipo efectivamente se descongelen estos temas y se aborden de una vez por todas en el Parlamento, y no sea solo un cambio cosmético. ¿Y usted cree, senadora, que con este cambio, esos temas de los que usted está hablando, y me sumo el tema de seguridad, ¿cierto? Que es un tema que le atañe. Seguridad ciudadana, orden público, Ministerio del Interior. Sí. Exactamente, que está directamente relacionado con uno de los principales cambios de este cambio de gabinete. ¿Usted cree que con las personas que pusieron a cargo, con la inclusión también del socialismo democrático en el comité político, va a haber una mayor atención a estos temas o una reactivación de los temas y de las reformas que había comprometido este gobierno? Nosotros eso esperamos, y por eso he dicho que creemos que es fundamental descongelar el trámite de estos temas y abordar en serio los temas de seguridad que tú muy bien pones encima de la mesa. Tenemos situaciones dramáticas en materia de crimen organizado que requieren la respuesta del Ejecutivo. Aquí en el Parlamento hay una comisión que preside la diputada Joana Pérez en ese ámbito en particular, que tiene focos en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país, y que por lo tanto demanda una acción clara y categórica del Ministerio del Interior. Y obviamente en los otros ámbitos el rol que pueda tener la nueva ministra Secpres va a ser fundamental. La conversación en el Parlamento de los temas de salud, de los temas de pensiones, por qué no decirlo también de una reactivación económica que se demanda. Acabo de escucharte en detalle, ¿no es cierto?, con el tema del aumento de la TPM y obviamente eso, de la tasa de interés, sí. Y obviamente eso también es un tema de preocupación. Ese aumento de la tasa de interés dice relación con el calentamiento de la economía, con la inflación y cómo poder constreñir, ¿no es cierto?, el consumo para bajar la inflación que al final le pega a las personas más sencillas de nuestro país. Senadora, ¿qué le parece la llegada de Analía Uriarte a la CGGOP, que, como yo le decía al comienzo, va a ser la encargada de la relación con el Congreso, con ustedes, con los senadores, en momentos en que debiera empezar a negociarse reforma tributaria, reforma de pensiones, que uno pensaría que la van a presentar en cualquier momento, después tal vez reforma de salud? ¿Qué le parece la llegada y el cambio con Giorgio Jackson, que al parecer tenía las relaciones bien cortadas con el Congreso? Más que cortadas, yo creo que faltó conversación, faltó diálogo con el Congreso. Nunca hubo, al menos, y lo digo desde mi rol de jefa de bancada, una discusión, un pero con el ministro Jackson. No hubo conversación, y yo creo que eso es muy importante. Tuvimos un encuentro hace poco en que le pedimos junto al senador Walker que le pusiera a discusión inmediata nuestro proyecto de reforma del artículo 142 de la Constitución en el evento de que ganara la opción rechazo. Bueno, no se hizo, la opción ganó, y aquí estamos, ¿no es cierto?, en un tema en que hay que resolver cómo seguir adelante. Por lo tanto, no había un quiebre, sino que había una falta de conversación. Y yo espero que el gobierno pase de los discursos a la acción. Y voy a poner un solo ejemplo. Este es un gobierno que se dice feminista.
Y resulta que nos acabamos de enterar por un comunicado del Ministerio de Justicia que por primera vez en la historia estábamos a puertas de nombrar a la primera conservadora nacional, la conservadora en Santiago, mujer, después de 120 años, exactamente, conservadora de bienes raíces, 120 años, y se nombra un hombre. Cuando teníamos a una, y la conozco porque es conservadora en Maule, tremenda profesional, y se opta por un hombre. Entonces pasemos de los discursos a la acción, porque si no va a ser mucha parafernalia, pero poca concreción. Y yo creo que la ciudadanía necesita, de una vez por todas, que lo que se dice se haga. Ya, y ahí cuando usted dice a Jackson le faltó diálogo, ni siquiera era que estaban las relaciones cortadas, sino que... Es que nunca tuvimos un problema con el ministro Jackson. Claro, pero no había conversación, o no se conversó lo que se tenía que conversar. ¿Usted cree que eso va a cambiar con Analía Uriarte? Yo espero que sí, creo que es fundamental que sí sea. Vuelvo a insistir, nunca tuvimos un problema con el ministro Jackson. A lo mejor porque nunca conversamos y no se generó ese problema. La vez que pudimos hablar, que fueron 2 temas específicos, no se avanzó, y yo creo que es importante conversar y avanzar. Y eso es lo que uno espera del gobierno, que se analicen los temas, que nos reunamos a conversar y que avancemos. Finalmente, lo que ocurrió el día domingo, ¿qué es lo que ocurrió el domingo? La ciudadanía le dijo no a una mala propuesta. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere encuentros, quiere diálogos, quiere soluciones, y no la imposición de propuestas que no recogen el sentir ciudadano. Senadora Rincón, ¿qué le parece la fallida o el fallido nombramiento como subsecretario del Interior a Nicolás Cataldo, que es el actual, ahora entiendo que volvió a serlo, ¿cierto?, el subsecretario de Educación del Partido Comunista, y que, bueno, en el momento en que ya había trascendido, o sea, no trascendido, se había publicado y comunicado oficialmente que Manuel Monsalve dejaba la subsecretaría del Interior para que asumiera Nicolás Cataldo? Y se entendía que Manuel Monsalve asumía otra cartera, la CGGOV en ese momento. Bueno, se dan a conocer una serie de tweets de Cataldo en el pasado, y que eran bastante ofensivos, críticos, por decirlo menos, de las policías, de carabineros, del tema de la seguridad. ¿Es un error haberlo nombrado, o fue la presión de Chile Vamos, de la oposición, la que pudo más a la hora de conocer estos tweets? ¿Qué le parece a usted? Mira, la verdad es que en estas horas hemos conocido muchos tweets del presidente como dirigente estudiantil, como diputado, tweets del subsecretario Cataldo, y uno va viendo, ¿no es cierto?, que uno va dejando rastros en la historia. Sí. Y obviamente... Y no se pueden borrar. Y no se pueden borrar. Y uno lo que espera es que cuando se está en el ejercicio del gobierno, estas cosas se chequeen, porque si no pasa lo que el mismo presidente, ¿no es cierto?, en otro rol, acusaba en materia de desprolijidad del ejercicio del gobierno. Creo que estas cosas no nos pueden pasar porque hablan mal de las decisiones y no ayudan a salir adelante y a leer efectivamente bien lo que la ciudadanía está diciendo. ¿Pero usted cree que con esos tweets Nicolás Cataldo efectivamente no era una buena decisión que asumiera como subsecretario del Interior? ¿Lo inhabilita el haber tenido esas posturas en años anteriores? Hablan algunos de 2011, igual hay algunos más recientes, pero ¿lo inhabilita para ser subsecretario del Interior? ¿Sus comentarios sobre Carabineros? Sí, 2 cosas. Una, el subsecretario Cataldo en su rol, lo que ha hecho, todas las referencias que yo tengo de él en su rol como subsecretario en el ámbito de educación, al menos de los colegas que les ha tocado trabajar con él, son buenas referencias. Sí. 2, ponerlo en una cartera tan sensible como la cartera del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Interior, donde tiene que relacionarse con personas a las que criticó duramente y fue tremendamente duro en las redes sociales, es complejo. No es cualquier cartera, es la cartera más sensible en un ámbito que es de los más sensibles en el país. Entonces ahí el tema quizás ni siquiera es él, es quien toma las decisiones, cómo no se chequean, cómo no se validan, porque al final terminan con esto, ¿no? Un nombramiento anunciado que tiene que retrocederse y tiene que volverse a foja cero. Yo creo que eso no ayuda en instalar una imagen que nos permita dar certezas a la ciudadanía. ¿Hubo desprolijidad, improvisación por parte del gobierno en este nombramiento? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no es cierto?, que fue desprolijo y no pudieron materializar el nombramiento que se había ya anunciado. Incluso creo que estaban los decretos firmados.
Claro, pero resulta difícil creer que no hayan revisado los tweets de alguien que están nombrando en una subsecretaría, ¿o no? Claro, y tal vez porque difícil. Ya era subsecretario de Educación, se dio por hecho que alguien en algún momento lo había revisado. Ya lo había chequeado. Pero es llegar y revisar, o sea, es como el ABC del chequeo de alguien, ¿o no? Hoy día, evidentemente, Constanza, así es. Y uno dice, ¿qué es lo que les pasa? Que estas cosas que son tan básicas no se le encargan a los equipos de asesores. Ahí claramente están fallando los equipos. Bueno, y quiero preguntarle por un poquito tomándonos de lo que pasó el domingo. A esta hora el presidente está reunido porque por este gafe, como se puede decir, o desprolijidad, por momentos algunos de Chile Vamos dijeron que no se iban a reunir con el presidente, sí. Pero finalmente, bueno, están reunidos en este momento el presidente con todos los partidos políticos, los que aceptaron la invitación. Entiendo que republicanos... Entiendo que todos, ¿no? Bueno, sí, republicanos no la había aceptado. No sé si habrán llegado. Pero en general, sí. Prácticamente todos, ¿no es cierto?, están ahí con el presidente. Creo que es lo que corresponde. Y creo que lo más importante de esa reunión es que se ponga encima de la mesa lo que nos dijo la ciudadanía el domingo pasado. Seamos garantes todos y todas de lo que la ciudadanía nos dijo. La ciudadanía quiere acuerdos, quiere que convengamos una hoja de ruta que resuelva el gran tema constitucional, cuál va a ser el marco constitucional que vamos a tener como país, y por otro lado que concordemos la agenda urgente en los ámbitos que ya hemos comentado. Senadora, solo para terminar, en esa agenda urgente, nos tenemos que ir, tenemos otro llamado. Ya, muchas gracias. No hay problema, un abrazo, que muchas estés bien. Gracias, senadora Rincón, Gracias. que esté muy bien, muchas gracias, buenas tardes.